A ver, imaginemos por un momento mirar el universo en toda su inmensidad y de repente darnos cuenta de que falta la inmensa mayoría de lo que debería estar ahí. Literalmente, es el mayor caso de desaparición a escala cósmica jamás registrado. Durante décadas, la astrofísica se ha vuelto loca buscando una misteriosa partícula exótica para explicar esa gravedad extra que mantiene unidas a las galaxias. Pero en la explicación de hoy vamos a desgranar unas teorías científicas de vanguardia que son alucinantes. Sugieren que igual hemos estado buscando en el lugar equivocado todo este tiempo. Porque, ¿y si no estamos ante una partícula moderna, sino ante las silenciosas cicatrices gravitacionales del mismísimo nacimiento del universo? Suena locura, ¿verdad? Vamos a verlo. Y es que la magnitud de este misterio es francamente abrumadora. Todo lo que podemos ver, tocar o interactuar mediante la luz es solo una fracción minúscula de la realidad. Si cogemos la masa total del universo y apartamos la energía oscura, claro, la materia visible, o sea, las estrellas, los planetas, el gas, es solo un 15%, un 15%. Eso significa que un asombroso 85% es completamente invisible. Y ojo, no estamos hablando de estrellas apagadas o nubes de polvo estelar. ¿Qué va? Es algo totalmente distinto que pasa olímpicamente de la luz, pero que ejerce una fuerza gravitatoria descomunal. Y claro, esto nos lleva a la gran pregunta que está poniendo patas arriba los círculos astrofísicos. ¿Y si resulta que la materia oscura no es una partícula nueva? O sea, igual los inmensos observatorios subterráneos no han encontrado esa famosa molécula de materia oscura simplemente porque no existe como tal. Esta alternativa nos invita a mirar hacia atrás, al mismísimo eco del inicio del tiempo. ¿Es posible que esta masa fantasma esté formada por ecos primigenios, atrapados desde las primeras fracciones de segundo del cosmos? Bueno, para intentar resolver este rompecabezas, tenemos que cambiar el chip y viajar al escenario más extremo posible, los primeros 3 minutos tras el Big Bang. En ese instante exacto, todo el universo no era más que un reactor nuclear gigantesco e incandescente. Las reglas químicas y físicas que hoy mandan sobre la materia visible se cocinaron exactamente ahí, bajo unas presiones y temperaturas que nuestra tecnología ni sueña con replicar. Entender lo que ocurrió en ese reactor primordial es absolutamente clave para tachar candidatos de nuestra lista sobre de qué está hecha la materia oscura. A este evento crucial se le conoce como nucleosíntesis primordial. Fue cuando la materia común empezó a encajar como si fueran piezas de un puzzle perfecto. En el primer minuto, la densidad era tan salvaje que los protones y neutrones chocaban sin parar. Ya a los 2 minutos, la temperatura de un pequeño respiro y permitió que se formaran los primeros núcleos de hidrógeno. Y justo a los 3 minutos aparecen elementos un pelín más pesados, como el helio y algunas trazas de litio. Esta línea de tiempo es, literalmente, la receta química exacta del cosmos. Y lo más fascinante es que hoy podemos comprobarla midiendo cuánto helio hay flotando por el espacio. Para que nos hagamos una idea, pensemos en esta nucleosíntesis como en la receta de una sopa minuciosamente calculada. La ciencia sabe exactamente cuánta materia común había analizando ese helio actual. Entonces, si ese 85% de masa invisible hubiera sido materia normal participando en esos choques del Big Bang, la reacción nuclear habría sido una auténtica bestialidad. El universo de hoy estaría inundado de helio y deuterio. Habría arruinado la sopa por completo. Pero los números no mienten. La receta que vemos es la de una sopa con muy poquita materia normal. Por tanto, el resto tuvo que quedarse al margen, aislado de la receta. Y aquí es donde entra de lleno nuestro principal sospechoso, los agujeros negros primordiales. Ojo, no nos confundamos con esos agujeros negros inmensos que hemos visto en fotos recientes, como Sagitario A, en el centro de nuestra galaxia. Esos se forman cuando colapsan estrellas gigantes al morir. En absoluto. Estos diminutos colosos nacieron directamente de la presión brutal y aplastante del mismísimo Big Bang, fracciones de segundo antes de que empezara la sopa nuclear de la que hablábamos. Fueron zonas del propio tejido del espacio que colapsaron sobre sí mismas. Es que la densidad de estas reliquias te vuela la cabeza. Al quedarse toda esa masa atrapada tras un horizonte de sucesos casi al instante, quedó totalmente aislada, cero participación en la sopa nuclear. Así que cumplen todos los requisitos de la materia oscura. Ejercen una gravedad tremenda, pero químicamente son invisibles e inertes. Y sus proporciones desafían la lógica. Hablamos de singularidades que podrían concentrar el peso de una montaña entera, o incluso más, pero comprimido en el volumen microscópico de un triste grano de arena. Esconden una gravedad brutal sin alterar las reacciones químicas tempranas.
Claro, seguramente nos asalta una duda totalmente válida llegados a este punto. Un momento, ¿los agujeros negros no brillan o se evaporan? Y ahí le hemos dado. Aquí es vital introducir los postulados teóricos de Stephen Hawking. Según la mecánica cuántica y la relatividad, un agujero negro no es 100% negro, sino que debería emitir un brillo súper tenue por fenómenos cuánticos en su frontera. Si el universo primitivo estuviera plagado de pequeños agujeros negros, la lógica dicta que deberían emitir rayos gamma, brillar a tope o incluso estallar, y nuestros satélites ya habrían detectado esos fuegos artificiales. Para entender por qué no descartamos esta teoría de golpe, hay que mirar muy de cerca el mecanismo cuántico del horizonte de sucesos. Resulta que el vacío del espacio no está tan vacío. Es un mar de energía donde nacen continuamente pares de partículas virtuales, chocan y desaparecen en milisegundos. Lo que Hawking calculó matemáticamente es que si este par nace justo en la frontera límite de un agujero negro, una de las partículas puede caerse dentro y la otra se queda sin pareja, escapando libre al espacio. Desde fuera, da la sensación de que el agujero negro esté escupiendo radiación y perdiendo masa muy lentamente. El punto crucial aquí es el tamaño. Si hubieran sido del todo microscópicos, es cierto, su radiación de Hawking habría sido tan violenta que se habrían evaporado en un flashazo inmenso de rayos gamma hace miles de millones de años. Y como no vemos ese resplandor, los más pequeños quedan totalmente descartados. Sin embargo, atención, existe un punto dulce. Si tienen la masa equivalente a un asteroide grande o una luna pequeña, su radiación de Hawking es increíblemente fría, lenta y débil, totalmente invisible para nuestra tecnología actual, lo que les permitiría poblar los halos de nuestras galaxias en completo silencio. Vale, hasta aquí la teoría es bastante sólida, pero la cosmología teórica mete ahora un giro de guión digno de película, la idea de un universo mutante. Para explicar por qué estos agujeros negros tienen exactamente esa masa perfecta que vemos en los cálculos hoy, la ciencia plantea que el cosmos evoluciona. Es decir, que las leyes fundamentales o las propiedades intrínsecas de la masa podrían no haber sido siempre iguales, sino que han ido cambiando lentamente a lo largo de eones de expansión cósmica. A este marco teórico revolucionario se le conoce como BAMP, las siglas en inglés para partículas de masa variable. En este modelo, la masa de la materia oscura no es una cifra fija e inamovible, para nada. Interactúa con un campo escalar invisible del universo. Según el universo se enfría y se expande, la fuerza y la masa interna de estas reliquias gravitacionales cambian, evolucionan. Y si mezclamos esta idea cuántica con los agujeros negros del Big Bang, nos queda un relato extraordinario. Veamos cómo encaja todo de manera natural. Durante los primeros minutos frenéticos del universo, estos agujeros negros nacieron con una masa absolutamente enana. Y fue fundamental, ya que, al ser tan pequeños, no perturbaron el mar de protones y neutrones de la nucleosíntesis primordial. Pero a medida que la historia cósmica avanzaba y esos campos BAMP evolucionaban, estas diminutas singularidades empezaron a ganar peso de forma progresiva, escalando hasta alcanzar esa masa de asteroide indetectable en el universo moderno. Y este aumento de peso resuelve de un plumazo el gran problema de la evaporación. Hay una regla matemática de proporcionalidad inversa. Cuanta más masa tiene un agujero negro, más fría y lenta es su radiación. Así que al ir ganando masa durante miles de millones de años por culpa de este universo mutante, su tasa de evaporación se desplomó. Este aumento de peso literalmente congeló su radiación, sellándolos contra su propia destrucción y convirtiéndolos en esos gigantes invisibles y superoscuros que componen la materia oscura actual. Por supuesto, ya sabemos que la ciencia no se contenta con tener ecuaciones bonitas en una pizarra, hay que demostrarlo de forma empírica. Si la masa evoluciona, y si el universo de verdad está cruzado por campos que alteran la gravedad de los fantasmas del Big Bang, tiene que dejar algún rastro detectable. Por eso, ahora mismo hay en marcha una cacería global espectacular, un esfuerzo humano sin precedentes para intentar atrapar los sutiles efectos de esta materia oscura variable. Para no confundirse con el ruido de la materia normal, los científicos se han tenido que ir a lugares extremos. Por un lado, tenemos instalaciones subterráneas masivas como el Xenon NT, escondido bajo kilómetros de roca en Gran Sasso, Italia, buscando minúsculos destellos en tanques de xenón líquido. En el otro extremo, el telescopio Euclid explora el espacio profundo cartografiando cómo la gravedad ha agrupado galaxias a lo largo del tiempo. Y por último, mi favorito, inmerso de lleno en los hielos eternos del Polo Sur, el detector IceCube. ¿Y por qué un observatorio espectacular como el IceCube confía ciegamente en los neutrinos para esto? Pues porque son los mensajeros perfectos. Apenas tienen masa y pasan olímpicamente de interactuar con la materia atómica.
Si la materia oscura se concentra en el corazón del Sol, por ejemplo, y reacciona bajo estos campos de masa variable, podría generar desintegraciones muy violentas. La luz se quedaría atrapada, pero los neutrinos saldrían completamente limpios, viajando en línea recta hacia el hielo antártico. Buscar fantasmas cósmicos enterrando detectores en el Polo Sur suena extremo, pero si el Ice Cube detecta que la energía de esos neutrinos cambia con el tiempo, ¡bingo! Podría ser la primera prueba física irrefutable de que la masa en el cosmos, de hecho, muta. Así que para rematar este análisis, todo se reduce a un cambio de paradigma brutal sobre cómo entendemos el cosmos. En vez de buscar laboriosamente una nueva partícula subatómica que se niega a aparecer, la respuesta al gran enigma del 85% del universo podría ser un relato muchísimo más antiguo. Es posible que ese pegamento invisible que une a las galaxias sea solo un vasto océano de agujeros negros microscópicos, supermasivos, mutando en la oscuridad y custodiando el espacio. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar ante la inmensidad del vacío? ¿Estamos persiguiendo partículas no descubiertas o simplemente mirando las silenciosas cicatrices gravitacionales del alba de los tiempos? Desde luego nos queda muchísimo universo por descifrar.